Y yo a veces creo que la razón por la cual muchos no vienen al redil del Señor, la razón por la cual muchos no son cristianos, es porque no han valorado verdaderamente el lugar y el significado del arrepentimiento en el cristianismo. Y a veces pensamos que es suficiente ir a la iglesia, cantar los cánticos, hacer una obra social, hacer esto o aquello, y estamos bien. Pero no hemos valorado lo que realmente implica el inicio del cristianismo. El cristianismo no inicia sino con arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento en la vida de una persona, no hay cristianismo. No hay amor de Dios. No hay salvación de Dios. No hay vida eterna. Por lo tanto, querido amigo y hermano, debemos darle el lugar al cual le corresponde esta obra del arrepentimiento, que es una obra, por supuesto, de Dios que hace en el corazón del hombre, porque al fin y al cabo es Dios quien pone en nuestros corazones el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el arrepentimiento, yo sin lugar a equivocarme, creo que es la primera verdad que se debe predicar y recalcar a toda persona que no conoce a Cristo. A veces queremos empezar por otras cosas, por los GPS, por el bautizo, por los jóvenes, por los instrumentos, pero yo pienso que por lo primero que hay que empezar es por el arrepentimiento. Y yo quiero que vayan conmigo, por favor, en esta mañana al Evangelio de Mateo, al capítulo 21, y vamos a leer del versículo 28 al 32. Y dice la Escritura lo siguiente: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegándose al primero le dijo: hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y llegándose al otro le dijo lo mismo. Pero él respondió y dijo: yo iré, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron: el primero. Jesús les dijo: en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ni siquiera os arrepentisteis después para creerle. Este va a ser el texto que vamos a utilizar como plataforma para nuestro sermón el día de hoy. Hoy quiero compartir con ustedes el tema de el arrepentimiento según Cristo. Cuanto más considero yo este asunto, este tema del arrepentimiento, realmente que más me impresiona. Y lo estoy hablando como pastor. Y yo quiero que analicemos este texto a la luz de lo que el mismo texto dice. Y yo quiero presentar ante ustedes hoy 4 verdades. La primera verdad es que el arrepentimiento es la primera verdad y la más importante desde el punto de vista cronológico, desde el punto de vista de los evangelios. El arrepentimiento es la primera verdad y la más importante. ¿Ustedes recuerdan en los evangelios quién es el primer predicador? ¿Quién lo recuerda? Es Juan el Bautista. Juan el Bautista es quien aparece en escena antes de Cristo y empieza a predicar. ¿Y qué fue lo que empezó predicando Juan el Bautista? Bueno, en Marcos capítulo 1, versículo 4 dice lo siguiente: Juan el Bautista apareció en el desierto predicando
el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Miren, si algo por lo cual Él apareció en este mundo fue para predicar el bautismo de arrepentimiento. Pero después de Juan aparece Jesucristo, porque Juan vino a preparar el camino para Cristo, vino a sensibilizar las conciencias de la gente. Entonces aparece Cristo. Y en Marcos mismo, el capítulo 1, versículo 14 y 15, dice la Biblia: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Luego el Señor empieza su ministerio, selecciona a unos hombres, los capacita, los instruye y toma a los 12 y los envía a predicar. Y oiga lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 12. Dice: y saliendo predicaban que todos se arrepintieran. Mira cómo empieza Juan el Bautista predicando, anunciando arrepentimiento. Aparece Cristo predicando arrepentimiento. Vienen los apóstoles y es el mismo mensaje. Todos están hablando del arrepentimiento. Esa es la postura de los evangelios. En época de la iglesia cristiana, ya cuando Cristo había ascendido, el primer sermón del cual nosotros tenemos referencia en el libro de los Hechos es predicado por el apóstol Pedro. Y en parte del sermón de él, luego de que ha hablado de Cristo y ha narrado cómo han sido los sucesos, la gente se siente como abrumada. Y dice Hechos capítulo 2, versículo 38, y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero, ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Y la respuesta de Pedro fue: arrepiéntanse. Ese fue el testimonio en la predicación del apóstol Pedro. Pero hay otro gran predicador en la Biblia, el gran apóstol Pablo. Y su mensaje no distorsiona ni de Juan, ni de Cristo, ni de los otros apóstoles. Es el mismo mensaje. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 30, Pablo dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. No puede venir nadie al reino de Dios. No puede nadie obtener la vida eterna si primeramente no ha atravesado esa puerta del arrepentimiento. Desde el punto de vista del orden cronológico, es decir, de qué fue exactamente lo que se predicó. Se predicó acerca del arrepentimiento. Eso es lo primero y lo supremo. Entonces, si ellos empezaron a hablar de mira que no hablaron de la iglesia. No hablaron de la iglesia. No hablaron de las buenas obras. No hablaron de milagros. De lo primero que ellos hablaron, por donde tiene que empezar todo ser humano para obtener la vida eterna, era por el arrepentimiento. Esa fue la enseñanza de Juan, de Jesús, de los apóstoles. Y la enseñanza para el día de hoy no tiene que ser diferente. Tiene que ser la misma. Entonces, si vemos eso en la Biblia, yo llego a la conclusión de que esto debe de ser importante. En segundo lugar, el arrepentimiento es la puerta a través de la cual debemos pasar si queremos entrar en el reino de Dios. Es decir, si no pasamos a través de esa puerta,
no entramos al reino de Dios. Si no nos arrepentimos, no tenemos vida eterna. Si no nos arrepentimos, no tenemos salvación y no tenemos el amor de Dios. Todo empieza con el arrepentimiento. Todos debemos de pasar por ella. Cuando el Señor Jesucristo da esta enseñanza, Él está en el templo rodeado básicamente de la cúpula de los religiosos, del Sanedrín. Era un grupo importante, dice Mateo capítulo 21. Estaban los principales sacerdotes y los principales ancianos. Y Él deja claro que tanto ellos como autoridades religiosas, así como los publicanos o los recaudadores de impuestos y las rameras de la parábola que Él mismo narra, debían de arrepentirse. Él deja claro eso. Todos tienen que arrepentirse según la Biblia. Todos tenemos que reconocer nuestra condición delante del Señor y arrepentirnos. Entonces, cuando nosotros vemos la enseñanza acerca del arrepentimiento, uno llega a la conclusión que el arrepentimiento es algo vital, esencial, fundamental, básico en el cristianismo. No es algo secundario. No es algo que podemos negociar, que podemos discutir. A veces hablamos de situaciones, que si el culto, que si va este video, que si esta canción, que si los instrumentos, que si el diácono. Esas cosas tal vez haya diferentes criterios, diferentes opiniones. Que la música, mira que a mí me gusta así, no me gusta así. Pero del arrepentimiento es algo que no hay para qué discutirlo, no hay cómo discutirlo. Es algo esencial, es decir, que no es algo de menor importancia, ni es uno de esos puntos donde pueden haber diferentes opiniones y diferentes puntos de vista. Si alguien quiere venir y tener la vida eterna en Jesucristo, debe de arrepentirse. Y más nada. No importa si es romántico en la música o es acelerado en la música. Eso admite discusión, el arrepentimiento no. Ahora, ¿por qué debemos de pasar por esa puerta del arrepentimiento? Bueno, por la condición o por la naturaleza en la cual todos los seres humanos nos encontramos. ¿Cómo es que nos encontramos, pastor? ¿Qué es lo que usted quiere decir con eso? En el libro de Romanos, el capítulo 3, versículo 10, dice la Biblia: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Versículo 19. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. No importa lo que fuimos, lo que hicimos o lo que ahora hacemos. Si nosotros no nos hemos arrepentido genuinamente en un momento dado de nuestras vidas, estamos fuera del reino. Tú puedes tener aquí dentro de la iglesia muchos años, pero si tú genuinamente no te has arrepentido, estás excluido de la ciudadanía celestial. El cristianismo empieza por el arrepentimiento. Y nuestro Señor Jesucristo deja muy claro que lo que condena a una persona y la deja fuera del reino es su negativa a arrepentirse, a reconocer que tiene que arrepentirse. Y esta es la acusación que nosotros encontramos aquí a los sacerdotes y a los ancianos. El versículo 32 de Mateo 21 dice, y los increpa a ellos y les dice: porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis. Pero los recaudadores de impuestos, es decir, los ladrones y las rameras, es decir, las prostitutas, la peor calaña de gente, cuando
Juan empezó a predicar el evangelio de Cristo, creyeron en el evangelio y se arrepintieron. Ellos no creyeron la predicación de Juan. Y luego dice, y vosotros viendo esto, ni siquiera os arrepentisteis después para creerle. Es decir, que Dios está haciéndonos ver la importancia que tiene el arrepentimiento en la vida de los que decimos ser cristianos. Ahora, ¿qué tan importante es el arrepentimiento para Cristo? En Mateo capítulo 11, versículo 20, el Señor usa otra ilustración. Y dice, entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotros se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace mucho tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Cuál era el problema de esta gente? Que habiendo tenido tanto milagro, tanta bendición de Dios, tanta bondad, no creyeron a Dios y no se arrepintieron. Yo creo que verdaderamente el arrepentimiento es la puerta a través de la cual deben de pasar todos los que entran al reino de Dios. Y la negativa a entrar por esta puerta del arrepentimiento, lo que hace es llevarnos a la condenación y trae maldición sobre nosotros, independientemente de lo que hagamos. Independientemente. Por eso es que el arrepentimiento es esencial en la vida cristiana. ¿A quiénes nosotros en la iglesia deberíamos de bautizar? Bueno, a los que han experimentado un arrepentimiento genuino. Esos son los que se deben de bautizar, porque ahí es que hay una conversión verdadera. Si alguien verdaderamente se arrepintió de su manera de conducirse en esta vida, si alguien cree en Cristo, esa persona está apta para bautizarse. Donde no hay arrepentimiento, no hay perdón, no hay amor de Dios para nadie a menos que esa persona se haya arrepentido. Hay muchas cosas favorables o hay muchas cosas que favorecen a la gente. Pero esas cosas que favorecen a la gente es por la gracia común de Dios. Porque Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. No porque Dios nos está bendiciendo de manera exclusiva, sino porque Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Tú recuerdas al hijo pródigo? Que por cierto mandamos a leer eso anoche. ¿Cuándo fue que él halló perdón? Dice la Escritura, después que volvió en sí. Así lo dice. Es decir, después que se arrepintió. No te debes apoyar en el amor de Dios, porque el amor de Dios solo se otorga a los arrepentidos. No hay entrada al reino del Señor sin arrepentimiento. Imagina una reunión de oración donde hay 20 o 30 personas que están orando y hay por ahí 2 o 3 que en su vida no se han arrepentido. Solamente están orando como los demás oran. Yo me pregunto si Dios oye esa oración. Y esto es lo que creo que debemos de tener muy en claro. Mi tercer punto es, bueno, habiendo visto ya el orden cronológico y la importancia que Cristo le da al arrepentimiento, nos preguntamos, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué significa? Mira, yo siempre
Lo que he oído de arrepentimiento es, anda, da la vuelta, enciende. Y la verdad que uno, ¿y qué es eso? ¿Qué debo entender? Que tú vas en una dirección y te giras en la otra dirección. Pero ¿qué es lo que se me quiere decir con eso? ¿Qué es el arrepentimiento? Primeramente quiero decirte lo que no es. Porque hay muchos que yo pienso que se han perdido y muchos están perdidos el día de hoy porque no comprenden esta verdad acerca del arrepentimiento. Hay algunos que probablemente no sean verdaderos creyentes porque no comprenden esto del arrepentimiento y resumen la vida cristiana como ir a la iglesia, bautizarse, asistir, pero en sus vidas no hay un verdadero o genuino arrepentimiento. Pero están los dos extremos. El primer extremo está de aquellos en los cuales el arrepentimiento es como algo así como una simple pena y lamento superficial por algo triste. Se lamentan, sí, y se sienten tristes, medios acongojados por lo que han hecho, y piensan que eso es arrepentimiento. Es como un lamento o una pena superficial. Mientras ellos se sienten apenados después de pecar, se creen que todo está bien, que Dios les ha perdonado y que irán al cielo. Luego vuelven a pecar. Ay, otra vez, sí, caí. Y se vuelven a lamentar superficialmente. Y así están de ciclo en ciclo. Ese es un extremo. El otro extremo es de aquel grupo que se excede en cuanto a lo que significa el arrepentimiento. Y ellos incluyen en el arrepentimiento cosas que no se encuentran o no se mencionan en absoluto en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ellos, ay, es que tengo una angustia por lo que he hecho. Lo exageran. Y por lo malo que han hecho tienen sueños extraños, tienen visiones extrañas. Y piensan que eso es arrepentimiento. Y piensan que son aceptables delante de Dios. Pero ninguno de esos dos extremos es el arrepentimiento. Entonces nos preguntamos, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es lo que implica? Bueno, tenemos que ir a las Escrituras y tenemos que ir al texto que nosotros hemos usado como plataforma para esta mañana. Porque dice Mateo 11:29 que había un padre que tenía 2 hijos, ¿no es cierto? Y este padre tenía una propiedad, era una viña. Y a un hijo le dice él, ve, trabaja hoy en la viña. Y el 29 dice, y respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Algunas traducciones en la Biblia, como la traducción en lenguaje actual y algunas traducciones en inglés, traducen este texto diciendo así, él respondió no quiero ir, pero después cambió de idea y fue a trabajar. Lo que significa realmente el arrepentimiento es un cambio de idea y confesión de que estábamos equivocados. Es un cambio de idea. Él respondió y dijo primeramente, no quiero ir. Pero dice la Biblia luego que él se arrepintió. Después se arrepentido y fue a trabajar. Hijo, ve hoy, trabaja en la viña. No quiero. A los padres les suena familiar esa frase cuando los hijos dicen, le das una orden, saca la basura, limpia el cuarto, lava el baño, lava los platos. Y no quiero. ¿Has tenido esa experiencia de esa deshonra de los hijos hacia los padres? Eso no es extraño, ¿no es cierto? Pero cuando alguien se arrepiente,
Lo que hay es un cambio de idea. Y este joven al principio no le agradó la orden del padre. Puede ser que, ¿y este quién es para que me venga a decir que yo haga esto? No le agradó, no le gustó. Y ahí mismo, no voy a ir, no quiero hacerlo. Eso fue lo que dijo. Así que el primer paso es volver a pensar. El arrepentimiento empieza por ahí. Uno vuelve a pensar en aquello que sabe que ha estado malo. Pero hay unos que lo dejan pasar, no lo reconsideran, no lo afrontan de nuevo. Pero pienso que no solamente se queda ahí, sino que hay un segundo paso. Después de pensar, después de entender que lo importante es cambiar de idea, que es algo diferente, es después de que tenemos que aceptar que hemos estado equivocados, como este hombre, este hijo, que le dijo al padre no quiero, volvió a pensarlo y cambió de idea. Lo segundo es reconocer nuestra pecaminosidad ante Dios y lamentarnos haberle ofendido. Cuando nosotros vamos a la parábola del hijo pródigo, nosotros en Lucas 15, entonces volviendo en sí, vuelve a empezar en el asunto, en sí dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus trabajadores. Hasta allí él volvió a recapitular el asunto, él volvió a pensarlo, pero viene la segunda parte. Dice el versículo 20, y levantándose fue a su padre. No solamente que lo pensó, sino que también él reconoció la pecaminosidad de él como hijo ante su padre. Lo reconoció y lamentó haberle ofendido. Yo creo que este joven, este hijo pródigo, se enfrentó a sí mismo con honradez y él ni siquiera intentó disculparse. Es como que si se presenta ante el padre y le dice, papá, mira, he sido un loco. Mira, perdóname. No me había dado cuenta, perdóname. No solamente es volver a pensar, sino que también es reconocerlo. Él no se justifica, él lo confiesa. Admite ante su padre haber sido un canalla. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Él admite no tener derecho al amor de su padre. ¿Tú te acuerdas del publicano también? Esa es otra ilustración muy clara acerca del perdón. Están ahí dos hombres, un fariseo y un publicano. El fariseo jactancioso de todo lo que hacía, pero el publicano solamente se golpeaba, dice, el pecho y ni siquiera quería levantar la mirada a los cielos. Y su pregunta, sus palabras eran, Señor, sé propicio a mi pecador. Tanto el publicano como el hijo pródigo confiesan sus errores, confiesan sus equivocaciones. Hay un cambio de idea. El hijo pródigo, el publicano y el primer hijo de esta parábola fueron lo suficientemente honrados como para afrontar la verdad, la condición en la que estaban y ceder. Es como que le decían al papá, papá, tienes razón. Ceder. Luego reconocieron su pecaminosidad ante Dios, ante su padre y lamentaron haberle ofendido. Pero hasta ahora el arrepentimiento no solo es volver a pensar y admitir
que estamos equivocados, sino que hemos ofendido a Dios, que lo hemos agraviado. Y cuando uno entiende eso, uno debe lamentar. No sé a qué edad Dios te salvó, pero imaginemos que tengas 30 años y que tú conociste al Señor a los 20. Significa que 20 años pasaste ofendiendo a Dios. Si tienes 40 y te salvaste a los 35, o Dios te salvó a los 35, fueron 35 años ofendiendo al Señor. Pero a mí me alegra ver que el arrepentimiento no se acaba solamente con pensar en el asunto, volver a pensar y reconocer, sino que hay un tercero y último paso. Y este tercer paso, nosotros vemos que el primer hijo de nuestra parábola, el que le dice al papá, no quiero, no solo se ve que él ha agraviado a su padre y lamenta haberlo hecho, sino que va él un poco más allá y él llega a demostrarlo. Hay un cambio de idea, vuelve a pensar en el asunto, replantea su condición. Segundo paso, lo reconoce. He ofendido a Dios. Ahora el tercer paso es que él llega a demostrar esa condición genuina del arrepentimiento. ¿Cómo? Él va y hace lo que antes había negado hacer. No quiero. Cuando él lo vuelve a pensar y él reconoce lo mal que había hecho, dice la Biblia, pero después arrepentido fue. Yo creo que esta es realmente una prueba de fuego, este tercer punto, la demostración. Porque yo creo que este es el punto más importante de todos. Porque cuando uno está realmente arrepentido de la condición en la que está viviendo, ese arrepentimiento va a ser notorio ante Dios y ante los demás. Es notorio, eso se nota, eso se ve, eso huele. Cuando alguien está arrepentido. ¿Y cómo es eso, pastor? Bueno, tú vas a darte cuenta que esa persona es obediente. Te vas a dar cuenta que esa persona es sumisa, que hay humildad, que esas personas son personas que han sido quebrantadas por Dios y que están dispuestos a la obediencia. Eso es notorio, se percibe, se huele, se ve, se nota, se escucha. Una persona que ha vivido o vive arrepentida ante los ojos del Señor es notorio. Eso no pasa desapercibido. Una cosa es reconocer que estamos equivocados y nos lamentamos. Ay, sí, qué pecado. Ay. Una cosa es reconocer que estamos equivocados y nos lamentamos. Pero otra muy distinta es renunciar a nosotros mismos. Renunciar. Y aquí es donde falló el joven rico. ¿Tú te acuerdas de ese joven que se acerca a Jesús? Señor, ¿qué debo hacer para entrar en la vida eterna? Dice el Señor, mira, conoce los mandamientos, guárdalos. Todos los he guardado desde mi juventud. Pero como el Señor conoce los corazones, le dice al joven, bueno, te falta una cosa. Dime, Señor, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Anoche yo me puse a pensar en ese pasaje. Si yo estuviera en la condición de ese rico y el Señor me dice, entrega todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ahí fue donde este hombre se trabó. Y ahí fue donde este hombre no dio el siguiente paso. Dice la Escritura en Mateo 10, 21 y 22. Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. A veces pensamos que tenemos muchas cosas.
Pero recuerda que todo lo que tú tienes, todo lo que tenemos, es Dios quien nos lo ha dado. Y tú y yo somos solamente meros administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sabes que lo que el Señor nos ha dado no tiene valor, no tiene precio? No hay nada que tú des que pueda ser suficiente para lo que Él dio. Nada, absolutamente nada. La pregunta es, ¿qué le estamos dando a Dios? Muchas veces ni nuestros recursos, peor nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras habilidades. Mi hermano, Dios nos ha bendecido con tantas cosas buenas. Amigo, Dios te ha dado cosas que hoy probablemente las estás disfrutando, pero te falta una cosa. Reconoce tu condición delante del Señor. Por eso decir que lamentamos haber ofendido en el pasado a Dios, eso no es suficiente. Debemos de dar una prueba tangible de ello, obedeciéndole en el presente mientras vivamos. Y eso es lo que Dios desea. Por eso es que yo creo que al inicio, cuando la gente oye el Evangelio, lo primero que hace es, mira, arrepiéntete de la condición en que estás viviendo. De entrada, el primer hijo, después de pensar y lamentarse, se arrepiente y obedece a su padre sin discusión alguna. Dice el versículo 28, un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue arrepentido que fue. Dios el Padre espera que todos lleguemos a ese punto. ¿Cuál punto? De entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y todo empieza con el arrepentimiento. Porque una vez que nosotros nos hemos arrepentido, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el fin de toda la obra de Dios. Que podamos creer en aquel que Él envió. ¿A quién envió? A Jesucristo. Pero si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no creemos en Él, va a ser muy difícil entrar. Imposible. Yo creo que esa es la forma de complacerle. Reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que vivió, que murió y que resucitó para salvarnos de la ira venidera. Ese fue el propósito de Cristo aquí en la tierra. Que en Él, que en Jesucristo, nosotros podemos estar seguros y nos puede guardar y nos puede sostener en su sola gracia. No te aferres a las visiones, no te aferres a los sueños, a las lenguas, no te aferres a las profecías. Aferrémonos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios nos pide que creamos al Evangelio y que actuemos en consecuencia con lo que Él demanda. Es como que si Dios quisiera que nos convirtamos en niños pequeños, y que podamos decir nosotros, creo que Jesús murió por mí, creo que Él me sostiene, creo que Él me guarda, y por esa razón doy la espalda al pecado y al mal y a los vicios, y confío en Él ahora, que Dios me ayude. Sin arrepentimiento no hay entrada al reino de Dios, ni hay amor de Dios, ni hay salvación para ti. Dijo el Señor, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y lo que le espera a aquellos no arrepentidos es un dolor eterno o un dolor intenso en la eternidad. Y mi último punto es, en esta mañana, habiendo entendido lo que es el arrepentimiento, es que el arrepentimiento genuino muestra el amor de Dios. Muestra el amor de Dios. Ahora imagínate aquellos que somos cristianos, aquellos que Dios nos perdonó, aquellos que Dios nos salvó, aquellos a quienes en su misericordia nos reveló a Jesucristo.
y tenemos el favor de Dios y tenemos ganada la salvación. Pero imagínate que después de eso el Señor diga, mira, yo los he perdonado, pero ahora debes restituirme completamente todo lo que ustedes han hecho contra mí. Si Dios dijera eso, yo los perdono, está bien, yo los perdono, pero ahora tienen que restituirme todo el mal que han hecho contra mí. O si Él dijera, o si Él nos pidiera que enmendemos todo el mal hecho a otros y a Dios. O que Dios nos dijera, no te castigaré después que te has arrepentido, pero no esperes que te ame. Aceptaré que vuelvas a mí, pero voy a aceptar que vuelvas a mí como esclavo y pagarás por el resto de tu vida el daño que has hecho en el pasado. No te voy a castigar, no vas a ir al lago de fuego que arde por la eternidad. Pero si Dios dijera, pero no te voy a amar, no vas a tener castigo eterno, pero no te voy a amar, pero vas a servirme ahora como esclavo. Pero Dios no dice eso, ¿verdad? Porque tenemos un Dios de amor y de misericordia, un Dios bueno, un Dios maravilloso. Qué Dios tan lleno de amor que tenemos. No nos exige sino solo una cosa, nada más. Que está en el Salmo 51, 17, y dice el salmista, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Eso es lo único que exige Dios. Un corazón contrito, humillado, que realmente pueda reconocer a ese Dios santo, pero también nuestra condición pecaminosa. Lo único que nos pide es que comprendamos nuestro pecado, que lo confesemos, que lo reconozcamos, que lo abandonemos y que aceptemos su perdón. Una vez que Dios el Padre nos perdona en Jesucristo, ¿sabes cómo Dios nos ve? Como si nunca hubiéramos pecado. Todo esto solo después de que nos arrepentimos. Qué ofrecimiento, ¿no es cierto? Porque una vez que nos arrepentimos de nuestra mala manera de vivir, de nuestra condición en la que hemos andado, en tanto pecado, oculto y no oculto. Después que nosotros consideramos nuestro camino y venimos arrepentidos ante Él, Dios se encarga de justificarnos con la justicia de Cristo. Y Dios ya no nos ve en base a lo que hemos cometido, sino en base a lo que Cristo hizo. Por eso es que dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que han sido justificados en Cristo Jesús. Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado, porque nos ve a través de la obra de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros. ¿Te imaginas tú la vida eterna, el cielo, gozo por la eternidad, sin dinero, sin precio, sino simplemente a condición de que reconozcamos nuestros pecados y nuestras necesidades que tenemos de Él? Pero ¿para quiénes es este ofrecimiento? Para todos. Tú sabes, el Señor estaba en el templo, y cuando estaba en el templo estaban allí los sacerdotes, que era una clase de fariseos. ¿Sabes lo que representaban ellos? La hipocresía. Para ellos, para los hipócritas, es el Evangelio. Pero ¿sabes quiénes también estaban allí? Los ancianos. Ese era un rango menor.
Los ancianos representan la religiosidad. Aquellos que se conforman con ir a la iglesia, yo tengo mi religión, yo no hago nada mal a nadie. Vidas religiosas. No solamente el evangelio es para el hipócrita, el evangelio también es para el religioso. Pero acuérdate quiénes más estaban en la parábola. También estaban los ladrones, los publicanos, los recaudadores de impuestos. Gente que era considerada para el pueblo judío como la escoria de la sociedad. Y estaba una en el último de los escalones. Las rameras, las prostitutas. Pero es increíble. Aparece Juan el Bautista predicando y son las prostitutas, los borrachos, los ladrones, los que oyen el evangelio y lo abrazan. Se arrepienten y Dios les da vida eterna. El evangelio es para todos. Ellos creyeron la predicación de Juan el Bautista. Ellos creyeron la predicación de Jesucristo. Realmente no hay límite para el amor de Dios. Es más, el hecho de que tú estés aquí en esta mañana es una prueba fehaciente de cuánto Dios te ama. Hay muchos que no pueden estar probablemente por enfermedad. Otros tal vez por cuestiones económicas. Otros no van a las iglesias porque están presos. Pero Dios te tiene aquí, libre. El amor de Dios, yo creo que finalmente se ve más clara en esta parábola, en ese mismo versículo 29 de Mateo 21. Y él dice allí, y respondiendo él, dijo, no quiero, pero después, arrepentido fue. ¿Sabes dónde se muestra el amor de Dios? Con toda su intensidad y con todo su fulgor y gloria, en esa palabra después. Porque no fue inmediatamente cuando el Padre le habló que el Hijo obedeció. Él pecó contra su Padre. Y yo creo que nosotros también, cuando nos ofrecieron el Evangelio, nadie lo recibió en la primera ocasión. Pero después alguien nos volvió a predicar. Después alguien nos inquietó. Después Dios nos convenció. Después venimos a la iglesia. Después arrepentido fue. Casi todos hemos rechazado a Dios y su evangelio en la primera ocasión. Ahora imagínate si Dios lo hubiera tomado eso como una decisión final de parte nuestra. No quiero. Y Dios ahí mismo, fuera. Pero Dios no obró así. Dios te dio a ti una nueva oportunidad. Y me la dio a mí también. Y Él sigue dando esa oportunidad. Y hay mucha gente que tú predicas y hablas de Cristo y no. Y tal vez es no y no. Pero después es probable que Dios alumbre el entendimiento. Dios los convenza de su pecaminosidad y los salve. Pero con ese después, a nosotros y aún al Hijo se le abrió una nueva oportunidad. Y esa última acción borró la primera. Yo a veces me pongo a pensar en ese privilegio enorme que tuvo el ladrón en la cruz. Tal vez ese hombre
oyó hablar de Cristo y él, no, déjame a mí con mi cosa, a mí no me hables de evangelio, a mí no me hables de ese Mesías, no me hables del Nazareno. Y el hombre estruchaba, robaba, asaltaba, de todo. Pero después, en la cruz, ese hombre reconoció su condición. Y Dios le dio la oportunidad a él. No al otro, a uno. Y ese ladrón allí en la cruz recibió el perdón y la vida eterna. Yo creo que Dios sigue siendo el mismo hoy. Dios conceda que esta sea la historia de muchos de los que escuchan hoy el Evangelio de Cristo. Por el amor de Cristo, que Dios los salve. Por el amor de Cristo, que entiendan la importancia del arrepentimiento. ¿Arrepentirse de qué? De esa indiferencia para con Dios. De esa vida alocada, alejada, lejos de Dios. Yo oro a Dios que en verdad aquellos que decimos ser salvos, que ese evangelio que nos ha transformado hable por sí solo con nuestros testimonios. Que sea elocuente, no por lo que decimos, no solo por lo que hacemos, sino por lo que realmente somos en Cristo. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.